Bueno, ahí entonces terminamos con árboles ordenados, orientados, y pasamos al siguiente tipo, al otro tipo de árbol que vamos a ver, que son los árboles binarios. Bueno, uno pensaría, cuando uno habla de árboles binarios, lo primero que pensaría es que simplemente son árboles que pueden tener a lo sumo dos hijos, y no es exactamente así. La diferencia con los árboles ordenados orientados es que, bueno, una es que a lo sumo puede tener dos hijos, pero además que puede tener independientemente uno u otro de los hijos. Si tuviéramos, por ejemplo, en árbol ordenado orientado, un padre A con un hijo B, bueno, habría un solo árbol así, que es este, A y su hijo B. Mientras que en árbol binario podemos tener A, la raíz A, con un hijo B que sea hijo izquierdo, o si no, con un hijo B que es un hijo derecho. O sea, un árbol binario puede tener su hijo derecho sin tener hijo izquierdo. En árbol ordenado orientado, si tiene un hijo, es único, no es que puede tener uno u otro. Correctamente, en realidad lo que habría que decir es que en árbol ordenado orientado los hijos son una lista, y en árbol binario es un vector de hijos. Y cada posición del vector puede tener o no un subárbol. De hecho, hay árboles binarios que pueden tener dos hijos. También hay árboles, bueno, hay árboles que se llaman K-trees, K-ari trees. Una función f que tiene dos argumentos es una función binaria, ¿cierto? Una función de un solo argumento es una función unaria. En inglés unary y binary, ¿no es cierto? Una función que tiene n argumentos es una función n-ary function, ¿no es cierto? Ary es como la argumenticidad, digamos, ¿no? Bien, entonces con árboles puedes tener árboles binarios, y en realidad puedes tener en general K-ary trees, árboles que tienen, así como binarios, pero con 3, con 4, con etc. Son fundamentalmente muy importantes los que tienen potencia de 2, binario, cuaternario, quadtrees y octrees. Los quadtrees y octrees son muy importantes en aplicaciones geométricas. En aplicaciones, si yo quiero, por ejemplo, estoy haciendo un juego y quiero representar, tengo un montón de elementos en el espacio, y tengo uno de los tipitos del juego, le tiró un tiro a otro y ese proyectil va atravesando toda la escena. Yo tengo que rápidamente determinar cuáles son, por dónde va el tiro, cuáles son los objetos que están cercanos. Lo primero que uno pensaría es recorrer todo el millón de objetos a ver cuál es el que está más cercano. Eso es muy costoso, ¿no es cierto? Entonces lo mejor es dividir el espacio en, por ejemplo, agarrás el espacio, si fuera una escena 2D, tenés todos los objetos en la escena 2D, lo dividís en 4 cuadrantes y te fijás, ¿no es cierto? Si en alguno de ellos hay un solo objeto, bueno, parás ahí. Si no, si por ejemplo acá hay más de un objeto, volvés a dividir en 4 cuadrantes y así. Cada vez que vas dividiendo en 4 es como si fuera un árbol quadtree, que la raíz tiene 4 hijos, después esta parte de la escena tiene 4 subhijos y así siguiendo, ¿no es cierto? Eso es un quadtree. Entonces después vas haciendo así recursivamente hasta que en cada hoja del árbol hay un solo objeto. Entonces después cuando los recorres solamente tenés que rápidamente solamente mirás el objeto en el que está el proyectil. ¿Está? En 2D es un quadtree, en 3D es un octree. Por eso los octrees son muy importantes en computación gráfica. Bien. Los árboles binarios también son muy importantes en cosas con decisiones binarias. Yo digo, tengo que tomar una decisión, digo, pasa esto, pasa lo otro. Bueno, pasa A, entonces me voy por este lado, y así siguiendo. Y se arma un árbol binario. Bien,